Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos que nos sintonizan a través del YouTube. Les damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Recuerden, somos pastores Pacto Eterno. Mi nombre es Carlos López y mi número de teléfono es área 720-490-5760. Una vez más, área 720 y el número es 490-5760. Estamos aquí en Estados Unidos. Los hermanos están en diferentes localidades, estados de la Unión Americana. Y también están con nosotros los pastores de México, Guatemala. Tenemos un pastor en Pakistán que también en ocasiones, cuando la situación se presta, se conecta. También los hermanos en Cuba, pastores en Cuba y también en México. Dios les bendiga en esta hora y vamos a comenzar con un tema inquietante para mí. No sé si es inquietante para algunas personas que nos sintonizan, que nos visitan a través del YouTube. Nada más, algo que me llamó la atención fue por qué en el Antiguo Testamento no se le llamó Espíritu Santo al Espíritu Santo, sino que se le llamó Santo Espíritu. ¿Será cuestión de idioma? ¿Será cuestión de traducción? ¿O fue una manera de actuar el Señor primero, no sé, y que aquí ya en el tiempo de la gracia ya es Espíritu Santo? ¿Alterará? ¿Habrá alguna diferencia? No alterar, ¿verdad? En el sentido de descontrol, no, sino ¿será que los antiguos lo conocieron con Santo Espíritu por cuestión de su obra? Aunque no había venido, pero sí descendía, sí daba palabra, sí lo menciona David, sí lo menciona Isaías. Pero y me llama la atención también que no, como les dijera yo, no lo presentan como fue presentado en el Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento él es enviado en el capítulo 16, verso 4 del Evangelio de Juan, como el que convence de pecado, como el que guía. Tiene esas funciones el Espíritu Santo, pero en el Antiguo Testamento no es presentado como consolador, vamos a decir, aunque sí era necesario tenerlo. Por ejemplo, David dice, dice, no me eches delante de ti, le dice al Señor, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, David no lo está diciendo porque se podía ir así como se fue en el tiempo de Sansón, que dice que se fue el Señor y Sansón no supo,
sin saber que el Señor ya se había ido de él. ¿Ven? No había una enemistad entre David y el Santo Espíritu. En cambio, con Sansón sí, él hizo algo para que se fuera la presencia de Dios. Había hecho algo malo Sansón. Entonces, vaya tomando notas si usted sabe algo, si el Señor lo inspira en algo, por qué razón es Santo Espíritu en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es Espíritu Santo. Lo mismo también en el caso de Isaías, dice, ellos fueron rebeldes, dice, imagínense, e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo, dice, y él mismo peleó contra ellos. O sea que no tenía una función, una obra con el pueblo de Israel, con ciertos elementos, ciertas personas en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, pero en vez de hacerlo su amigo, en vez de hacerlo su guía, en vez de hacerlo su compañero, terminó siendo enemigo de ellos. Y el Señor a los de la gracia, ya de este lado, ya el Señor lo promete y ya estaba en acción, ya estaba en acción el Señor, porque en Mateo 1:18 dice que María concibió del Espíritu Santo. Ya estaba operando el Espíritu Santo. ¿Ve? Y luego el Señor, bueno, también el anciano Simeón, el anciano, el que presentó a Jesús, también gozaba de la presencia del Espíritu Santo. Ya había una profetisa en el tiempo de Jesús, ya tenía varios años, más de 50 años, Ana la profetisa. Imagínense, pero viene el Señor en los días de su carne, en los días de su ministerio, y lo ofrece en el capítulo 16 del Evangelio según Juan. También noté algo bien importante que este verso 4, 16:4 fue partido a la mitad y meten un subtítulo ahí o un título en el 16:4 de Juan. Dice en Juan 16:4, dice, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Ese es el verso 4, pero no termina ahí. Y luego meten los de la Reina Valera actualizada, lo parte a la mitad y mete la obra del Espíritu Santo, un subtítulo ahí, las casas editoras de la Biblia lo parten a la mitad y luego o lo suspenden y luego lo activan otra vez y dice, esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, dice. Pero ahora voy al que me envió. Y dice, y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vais. Dice, antes, porque vos lo he dicho estas cosas, tristeza he llamado, ha llenado vuestros corazones o vuestro corazón. Pero yo os digo, dice la verdad,
os conviene ahora, dice, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuera, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá, número uno, al mundo de pecado, eso es redarguir, de justicia y de juicio. No vamos a definir el convencer, el juicio, este, y el pecado, porque estamos en lo del Espíritu Santo. Eh, bueno, entonces esas son las funciones del Espíritu Santo, ¿verdad? Ya miramos que Jesús fue enviado a morir para salvar. Y el Espíritu Santo fue enviado del Padre también para convencer de pecado, para guiar, para encaminar, eh, para, para recibir poder, ¿ok? Pero en ningún momento lo mandaron a matar, ¿ok? Si viene a convencer de pecado, si viene a redarguir de pecado, ¿quién mató a Ananías y Zafira? Si el Espíritu Santo fue enviado a redarguir, a convencer al mundo de pecado, ¿quién mató a Ananías y Zafira? Va, esa es mi pregunta, y yo espero que usted tome la palabra para, por si viene alguna respuesta ahí, tiene alguna respuesta. Y si usted me dice que fue el Espíritu Santo, yo le hago otra pregunta. Si el Espíritu Santo lo mató, ¿por qué no hay registro que lo redarguyó primero? Si a eso fue enviado el Espíritu Santo. Bueno, pudo haber sido, sería la última, o bueno, sería la primera vez que, que Ananías y Zafira eh, le mentían al Espíritu Santo, tentaban al Espíritu Santo. ¿Sería la primera vez o fue la última vez? Y que llegaron al límite de su blasfemia, llegaron al límite de sus mentiras, llegaron al límite de las tentaciones, porque el Señor en el Antiguo Testamento dice, vosotros toda la nación me ha tentado 10 veces, dice. Entonces el Señor ya no se iba a dejar que lo tentaran eh, una 11ª vez. Entonces, en el caso de Ananías y Zafira, ¿era la primera vez que le fallaban a Dios? ¿O eran muchas veces y habían llegado al límite y ahí los corta el Señor? Porque si es la primera vez, ¿por qué no los redarguyó? Ahora bien, y si los estuvo redarguyendo, estuvieron pecando antes de esta última vez de Hechos 5, me parece que está, el caso de Ananías y Zafira. Entonces, si fue ya la gota que derramó el vaso, entonces, si fue la última vez, entonces podemos mirar, hermano, que hay límites para tentar a Dios. Hay límites para mentir a Dios, porque el Espíritu Santo es Dios.
Yo creo firmemente que el Espíritu Santo es Dios. Entonces, que si Ananías y Zafira mintieron, nosotros al mentir, sabemos a quién le estamos mintiendo. Porque Sara le mintió al padre, le mintió a Jehová. ¿Ok? Sí, en la tienda el Señor le dijo, le van a poner Isaac al niño, y quiere decir risa, porque Sara se rió. Dijo. No, yo no me reí, le dijo Sara, y sí se había reído. Y el Señor, Sara le mintió a Dios, al Padre, a Jehová, y no la mató. La mujer samaritana le mintió a Jesús. La verdad has dicho, le dijo Jesús, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes tampoco es el tuyo, tu marido. Y no la mató Jesús, porque Jesús no vino a matar. Pero en el capítulo 5 de Hechos aparece Ananías y Zafira. Sería la primera vez que le mentían al Espíritu Santo. Porque toda Hermano, blasfemia contra el Padre, contra el Hijo, puede ser perdonada. Pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada ni en este siglo ni en el venidero. fíjese, hermano, que estaba notando que definitivamente sí ya lo había redarguido, porque Dios es justo, ¿verdad? Dios es justo y es un Dios de oportunidades que nos da espacios para arrepentirnos. Pero muchas veces la dureza de nuestro corazón deja las cosas que vayan pasando, las cosas negativas se van acumulando. Fíjese que aquí en el capítulo 5 de Hechos y verso 3 dice que el apóstol Pedro le dice, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? O sea, llenar es como le dijera yo, Sí, es un por acto pausas, de, a pausas. sí, Ajá. exacto, que va llenando, digamos, va vaciando algo y se va Sí, llenando hasta que llega a su tope, ¿va? O sea, llega al límite. sí, sí. Entonces, yo creo que él dejó que Satanás lo fuera llenando, lo fuera llenando. ¿En cuánto tiempo? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo se tardó el enemigo para ir llenando el corazón de esa actitud, de esa forma de ser, ¿verdad? Y Amén. definitivamente Dios da un tiempo, ¿verdad? Nos redarguye, nos habla, se Porque es manifiesta de muchas justo. formas. Sí, porque es justo, exacto. Entonces, Ajá. pero llega un momento en que Dios actúa, porque tampoco es un Dios que va a permitir todo el tiempo lo mismo, ¿verdad? Entonces, a mí lo que me llama la atención es eso, que le dice el apóstol, ¿por qué? Dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? O sea que ya tenía un hábito de mentira, ¿va? Ajá. La mentira la tenía como una práctica de hace rato seguramente y se fue Ah, llenando su corazón y se fue llenando hasta que llegó ese día, ¿verdad? amén. Eh, Entonces, en base a lo que dice el hermano Juan Romeo, entonces quiere decir que llegó el momento en que Ananías y Zafira ya no mereció ser redarguido porque había llegado al tope. Ajá. Bueno, entonces Ananías y Zafira ya murieron y estamos seguros que lo mató el Espíritu Santo. Ok,
vamos a decir, la vida de Ananías y Zafira es un costal. ¿Ok? Somos un costal delante del Señor. ¿Cómo va tu costal? Comenzó a llenarse, ya va a la mitad, ya va más arriba de la mitad, o está por llenarse. Y los mató dando. ¿Y qué tal si no hubieran dado? Ahí agarran fuego. No se escucha. ¿Aló? ¿Cómo está nuestro costal? Si dando los mató. Claro que el dar fue acompañado de mentira. Fue acompañado de tentación. ¿Cómo va tu dar? ¿Cómo va mi dar? ¿Cómo van mis dádivas? Acompañados de mezquindad, acompañados de mentira, acompañados de tentación. El problema no es tanto, dice el Señor, sea todo hombre mentiroso y solo Dios sea veraz, dice. Ok, pero ¿cómo va? Pues el costal. ¿Cómo va nuestro dar? Nuestro acto de dar. Porque ahí era un acto de dar. Claro que lo acompañaron no de verdad, no de justicia, sino de mentira y de tentación. Mire el pecado que le señala a Pedro. Mire el pecado que le señala Pedro a Ananías. Le dice así. Es que me llama la atención a mí. Dice en el verso 2, 5:2, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Ese acto es de dar, ¿verdad? Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? O sea, ¿cuál fue el pecado de Ananías? Mentir. Mentir, acompañar lo que estaba dando de mentira. Bueno, vamos a mirar lo de Zafira. Dice en el verso número 6, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? O sea, en lo que había dicho Ananías que la había vendido. Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? ¿Cuál fue el pecado de Zafira? Tentar a Dios, no mentir a Dios. Claro que ella estaba mintiendo porque dio la misma cantidad en que habían vendido la heredad. Pero como que el repetir el pecado ya se convierte en tentación. Siervo, entonces tuvo más peso la mentira que el robo. Así, tuvo más peso la mentira que el robo, porque el robo hasta ahí quedó. Claro que fue el carrito, el conductor que los llevó a la presencia del Espíritu. ¿Ok? Pero ahí ya bajados del carro, en la plática, ya, como les dijera yo, ya mienten.
Porque yo no creo que se hayan llevado el dinero que sustrajeron al culto. Ese o estaba en el banco o estaba en la casa. Yo no sé dónde lo deja usted cuando no diezma. Si en el banco o en el carro o en la casa. En algún lugar estaba, pero no lo llevaron al culto. Lo que se robaron. Lo que sí se llevaron fue la mentira y la tentación. No sé si me doy a entender. Bien, O el siervo, Espíritu, con permiso, o el disculpe. Espíritu Santo le está hablando, pues, ¿verdad? No sé si le está hablando el Espíritu Santo ahorita. Siervo, disculpe que interrumpa. Prácticamente, él murió por la propia desobediencia, como mucha gente está muriendo hoy por la desobediencia, ¿va, siervo? Sí, claro. Pues todo pecado es desobedecer a lo establecido, a la tarea. Pero yo ahora, como estamos en una nueva etapa, hermano, como estamos en una nueva etapa, nosotros tenemos que mirar cómo va el costal, pues. Cómo va nuestro acto, porque nosotros queremos hacer la obra del Señor. Con lo que yo hago, yo quiero que el Señor se alegre. Bernabé, en los versos anteriores, en el capítulo 4, alcanza a agradar a Dios, ¿ok? Y alegrara también a los apóstoles. Pero Pedro no estaba molesto. Quien estaba molesto era el Espíritu Santo. Entonces, los humanos pueden estar contentos contigo, con lo que bueno, conmigo, ¿ok? Mi mujer puede estar contenta conmigo con lo que yo sustraje. El asunto es cómo está el Señor conmigo. Yo pienso, hermano Carlos, que digamos, el dar para Dios, la ofrenda, etcétera, es muy delicado, Amén. porque el Señor dijo, si traes tu ofrenda al altar, dice, y tienes algo contra tu hermano, deja ahí tu ofrenda, ve, reconcíliate con tu hermano y luego regresa y presenta tu ofrenda. O sea que Él está dando la manera correcta. No es Amén. solo de dar, no es solo de dar, sino que tiene que ver con actitudes del corazón. O sea, Dios quiere que tengamos un corazón limpio para poder dar, porque para dar, pues tal vez uno no examina su corazón, sino que solo da, pero hay algo antes que hacer. Primero hay que examinar cómo llevo esa ofrenda, con qué actitud llevo la ofrenda. Amén. Digamos, pienso yo antes de presentarla, porque eso es lo que prácticamente se está viendo, ¿verdad? En los dos casos. Amén. Amén. Sí, porque examinó el corazón de Abel y el corazón de Caín. Sí, Amén. Entonces el amén. Señor, antes de recibir la ofrenda, mira qué hay en el corazón. En el costal, pues. Ahora bien, el costal de los dos no iba lleno de verdad, iba lleno de mentira. Ese es el punto al que nosotros tenemos que mirar. Y al parecer estaban bien identificados con Pedro, porque le sabe el nombre. No dice ahí apareció una pareja, un matrimonio, un hogar, una familia, no, específicamente Ananías y Zafira. ¿Eh? Sí, entonces no estaban hablando, esto sucedió no en el mundo, esto no sucedió en otra religión, no sucedió en el judaísmo, sucedió en el cristianismo, entre los creyentes. Sucedió a la hora del culto.
¿qué cosas sucederán a la hora del culto? No solamente qué sucede a la hora de la alabanza, a la hora de la adoración, sino aún en la hora de la ofrenda. ¿Sí? Porque el Señor miraba las ofrendas del Antiguo Testamento y no quería un cordero ciego, con los testículos magullados, enfermo. Entonces, es que a mí me llamó la atención esto, hermano, que fíjese que el Espíritu Santo no fue enviado a matar. Aquí sucedió con el Espíritu Santo lo que sucedió en el tiempo de Samuel con Saúl. Saúl fue llamado con espada en la mano, lo mandan a la guerra. Allí en la guerra hay que matar. ¿Ven? Y a Samuel lo mandan con un cuchillo, porque lo llaman como sacerdote, ¿okay? Y profeta. Entonces, el Señor llama a Saúl para que vaya a matar a los amalecitas porque habían estorbado el camino cuando Moisés iba de Egipto a Canaán. Y entonces viene Saúl y no mata a Amalec, ni mata a todo animal, todo lo de Amalec lo tenía que matar Saúl, pero aparta unos sementales, aparta unos toros, unos caballos, lo mejor del ganado de los amalecitas. Y entonces Samuel le pregunta, ¿hiciste como Jehová te dijo? Sí, dijo él, sí, ahí hubo mentira. Sí, yo hice como Jehová me dijo. Y entonces le dijo, ¿y qué es ese mugido de vacas que oigo a mis espaldas? Le dijo, mira, tú tienes espada en la mano y yo tengo un cuchillo en la mano. ¿Con qué arma es más fácil matar la casa de Amalek? ¿Con espada o con cuchillo? Entonces yo tengo que dejar de hacer los sacrificios que tú hiciste ya. ¿Ve? Sí, y yo no puedo ir a matar a Amalek con un cuchillo. Y agarraron a Amalek, a los hombres que estaban vivos, el ganado que estaba vivo, y empezó a meter el cuchillo Samuel. A Samuel no lo mandaron a matar. Al Espíritu Santo no lo mandaron a matar. ¿Ok? Pero cuando es necesario, sí. Por ejemplo, Jesús, es que oí también a unos, creo que son de Guatemala, que dicen que Dios, Jehová, es malo porque manda a matar. No, el Señor habló de salvación primero. No habló de matar. Habló de redención primero. Él redime. Pecó a Adán y lo redimió, no lo mató. Adán murió por su pecado. Entonces, el Jesús que ellos dicen que es el bueno, que tienen un Jesús bueno y uno malo. Pues yo lo que veo en las Sagradas Escrituras que solamente un Salvador hay y su nombre es Jesús, y él en su segunda venida también va a matar, y va a matar porque es necesario matar, no porque sea delincuente, no porque sea asesino, no porque sea matón, sino porque y mira a quién se va a soplar primero cuando venga. Dice que matará al anticristo con el espíritu de su boca y con el resplandor de su venida. Bueno, entonces aquí ya tenemos, hermano, que aunque no sea la función del Hijo, aunque no sea la función del Hijo matar, no sea la función del Espíritu Santo matar, pues
Este agotó la gracia. Ananías y Zafira agotaron la gracia. Y ahí los cortó el Señor. Pastor Carlos, en este caso, como que el Espíritu Santo escucha la mentira, escucha el proceder, ve el proceder de Ananías e involucra a su mujer. Y en el versículo 4 le dice Pedro, ¿acaso no reteniéndola? Le dice, ¿no te quedabas con ella y vendida? Le dice, ¿no estaba acaso en tu poder? Y sigue diciendo, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? En los versículos atrás leemos que el diablo fue el que le puso eso en su corazón, pero hay una parte ahí en la palabra que dice, no has mentido a los hombres, sino a Dios. Corríjame en esto, como que el Espíritu, recibe el Espíritu Santo, ve el caminar, ve el procedimiento de Ananías y Zafira, pero el que ejecuta es Dios. Corríjame ahí. Claro, no es, bueno, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Padre es Dios, ¿ok? Pero recordemos que el Espíritu Santo es el Dios de turno, vamos a decirlo así. Amén. Amén. Entonces, es la dispensación del Espíritu Santo. Él es el responsable de dar vida o de quitarla. En el tiempo de Jesús, en el tiempo de su ministerio, Él vino a dar vida, no a quitarla. Por eso dice, yo soy la resurrección y la vida. ¿Ok? En los días de su carne. Amén. Ahora todo pasa por las manos, todo pasa por las manos del Espíritu Santo. Todo pasa por las manos del Espíritu Santo, hermano. Amén. Porque es el paracleto, es el que está consolando a la iglesia, el que está capacitando a la iglesia. Todo pasa por ahí. Jesús está, el Padre está en su trono y Jesús a la diestra. ¿Ok? Y el que está en control de la iglesia es el Espíritu Santo. El que está controlando la alabanza. El que está controlando el culto, tu culto. El que está supervisando tu obra, si es justa o no es justa. El que está supervisando nuestras ofrendas es el Espíritu Santo, porque Él es omnipresente y es omnisciente. Hermano Carlos, En ese estado que está el Espíritu Santo, Jesús en los días de su carne tenía que caminar. Sí, pues. En los días de su carne a Jesús le dio sed, comió, pero el Espíritu Santo no come, ni le da sed, ese espíritu. No tiene esas limitaciones que se tienen en el cuerpo físico. Amén. Hermano Carlos, yo estoy viendo perdón, el Espíritu Santo está en la casa, hermano. Yo estoy seguro que está en la casa suya. Amén. Todo convenio con su mujer, todo convenio con mi mujer, con mis hijos. Ahí está el Espíritu Santo mirando. Amén, amén. Los planes buenos que hacemos hacia Dios, los planes buenos, y los planes contrarios que hacemos contra Dios, contra la iglesia, también los mira el Espíritu Santo. Lo que yo hablo con mi mujer lo oye el Espíritu Santo. Lo que tú hablas con tu mujer lo oye el Espíritu Santo. Lo que hablas en sí mismo, lo que piensas, lo oye el Espíritu Santo. Él tiene una comunicación no de boca a oído, sino de mente a mente. A ver qué iba a decir un hermano. Hermano, yo pienso que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Amén. El énfasis de la labor de Dios ahora es extender su misericordia, su gracia, pero no ha dejado de ser el mismo, pues, o sea, Pues sí.
él está enfatizando la salvación de la humanidad, pero sin dejar de ser un Dios que castiga, pues, o sea, que tiene límites para todo, ¿verdad? Al mar le puso límites. ¿Por qué no nos va a Sí, poner límites a nosotros, va? pues sí, Entonces, claro. también recuerda que en la Santa Cena dice el Señor que algunos se debilitan, otros se enferman y otros ya duermen, ¿va? O sea, también están los juicios, pues, o sea, hay un juicio paralelo a su misericordia y a su gracia. Eso es lo Amén. que estoy viendo. Amén. Sí, por eso leímos Juan 16, porque viene a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Por dónde pasa la justicia de Dios hacia la iglesia, hacia el mundo? A través del Espíritu Santo. De justicia, ¿por dónde pasa la justicia de Dios hacia la iglesia y hacia el mundo? Por el Espíritu Santo, según Juan 16. Pastor Carlos, me da la Amén. oportunidad. Sí, me llamó la atención desde el principio del tema, porque dijiste por qué en el Antiguo Testamento le llamaban Santo Espíritu y hoy le llaman el Espíritu Santo. Yo quiero que, es una pregunta, porque yo pienso que era según la función, porque la función exacta del Espíritu Santo es hoy con la iglesia. Y allá en el Antiguo Testamento era una función que el Padre medía, Ok. ¿verdad? Que el Padre medía. Entonces yo me ponía a pensar por qué David en el 51:12, David le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. No, crea en mí, dice, no me eches delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Entonces, se le dice Santo Espíritu y hoy se le dice el Espíritu Santo, o sea, en el sentido de que por la función que tiene. ¿Qué dices tú de eso? Una pregunta solo para dar respuesta. ¿Cuál era la función del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento? Ajá. Con David, ¿qué era lo que estaba haciendo? ¿Qué era lo que estaba haciendo el Espíritu Santo en ese momento que David dice, no me eches de delante de ti y no quites Ajá. de mí tu Santo Espíritu? Pues es lo que yo te preguntaba, ¿verdad? Ok, estaba en pecado. Miremos el 51 de 51:11. Salmos. ¿Ah? 51:11. Sí, sí. Miremos de dónde viene David. David está asustado. Ajá. David no está hablando solventemente. ¿Ok? Ahí está frente a Natán. Ajá. También está redarguyendo, ¿verdad? Ahí está redarguyendo el Espíritu, El Espíritu Santo, el el Santo Espíritu. ¿Mm? Por eso la llamó Santo Espíritu. Porque es que Natán no llevaba espada, llevaba al Santo Espíritu. Él era portador de la presencia del Santo Espíritu. Ajá. Por eso David, ¿cómo abre David el Salmo? Ten piedad de mí, oh Dios. Ajá. Porque él fue encontrado en pecado. Pues. Y que, ¿cómo se llama? Que Samuel ya había muerto, pero quedó Natán. Y así como Natán le quitó el ministerio, el llamado a Saúl, se lo podía quitar también a David. Dios lo enviaba, pues no. Claro. Dios lo daba, no era que era enviado. Sí, amén. Sí.
Entonces era una función, era una función del Santo Espíritu en esa forma, porque hoy la función, por lo que vimos en Hechos 5, hoy es consolador, guiador, que son las funciones, ¿verdad? Pero Sí, ahí con David, ahí en realidad era lo que estoy preguntando es que Samuel sí, Samuel, y como el Espíritu Santo estaba sobre, no dentro, hoy está dentro de nosotros. Entonces, por eso decía yo, la pregunta, ¿esa era la función del Espíritu en el Antiguo Testamento? Y hoy estaba limitado el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento o no. Y hoy no, que está dentro de la iglesia, hoy que está dentro de la iglesia puede actuar libremente hasta para matar, pienso. no, pero imagínate por qué se enoja. Vayamos al 63:10 de Isaías. No, no. El Espíritu Santo es Espíritu Santo y va con una función, a estar frente a David. Y David sabe que Natán no va solo. Natán no va solo. Natán no lleva espada, pero lleva el Espíritu Santo. Sí. ¿Ok? Y con eso es suficiente. Ah, ¿Sí? bueno. Sí, eso. Ajá. Vaya. Entonces miremos el 63:10 de Isaías. ¿Alguien lo tiene ahí? Mas ellos fueron rebeldes, se hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. ¿Y de qué manera, hermano? ¿De qué manera? ¿De qué manera pelea el Espíritu Santo o el Santo Espíritu? Ajá. Sí. Entonces, ¿cómo es, hermano? ¿Cómo es? Imagínense cómo lo queremos nosotros, como amigo o como enemigo, que nos defienda o que esté en contra de nosotros. De eso depende de nosotros, no depende de ya del Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Es que estamos viviendo un tiempo peligroso, hermano. Allá afuera con los delincuentes y adentro, hermano, tenemos que hacer bien el culto. Pastor, buenas noches. ¿Puedo opinar? Claro que sí. Te saluda el pastor Chinchilla, Guatemala. Ala, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Mucho gusto en saludarte. Bendiciones, no me he podido conectar hasta hoy, los estaba escuchando. Hermano, Amén. lo que hablaba hermano Rolando, pastor Rolando ahorita, yo te voy a leer una versión en el hebreo, que más o Amén. menos tiene las palabras para que entendamos algo que él hablaba muy interesante, lo que decía el pastor Rolando. Decía, la tierra estaba desordenada, pero aquí no dice desordenada, dice invisible y sin terminar. La oscuridad estaba sobre la faz del abismo y ahí viene lo que hablabas del espíritu. Y el ruaj de Elohim se movía sobre la superficie de las aguas. Ok. No estoy contradiciendo, no estoy nada, solo voy a tratar de darles una luz. Si nos vamos al libro de Isaías, capítulo 11, fue lo que hablé la última vez, porque es lo del Espíritu Santo cuando opiné. Ahí te va a dar algo que te va a dar un poquito de entendimiento a esto. Nos va a dar a todos. Les dice en el Isaías 11:1, pero una rama saldrá del tronco de Isaí y un retoño nacerá de sus raíces. Y entonces dice ahí, el ruaj de Elohim reposará sobre él, el ruaj de sabiduría, el ruaj de entendimiento, el ruaj de consejo, de poder y el ruaj de conocimiento y misericordia y los llenará. Antes de que Jesús empezara el ministerio, no tenía el Espíritu Santo. Como alguien me contradijo un día y me decía Jesús era eterno. No, Jesús fue eterno hasta que subió al Padre. Pero antes de eso murió, entonces no era eterno cuando estaba en la tierra. Claro.
Ok, esa es una. Entonces, Jesús no tenía el Espíritu Santo. Cuando en el día, por eso dice Primera de Juan, aquella escritura famosa que son tres los que dan testimonio, el bautismo, la palabra que vino del cielo, ¿verdad? La paloma, y la sangre. Entonces, cuando Jesús recibió el Espíritu Santo, recibió los 7 Espíritus de Dios, que son el Espíritu Santo, lo que le llamamos Espíritu Santo, o en hebreo le llamamos Ruach HaKodesh, porque ahí se le denomina como es. Ahora, cuando venís a buscar, te voy a dar un ejemplo, en el libro de Lucas, capítulo 4, lo voy a leer Lucas para que más o menos me entiendan. Lucas capítulo 4 nos hace una diferencia en el verso, ahí dice, y dice, lo voy a leer como lo dice en el hebreo, no porque quiera eso, sino así lo dice. Yahshua, lleno del Ruach HaKodesh, regresó del Jordán, o sea, del Jardín, y fue llevado por el Ruach al desierto. Porque cuando a Jesús fue llevado al desierto, no fue llevado por el Espíritu Santo, fue llevado por su propio espíritu, por el espíritu que tenemos nosotros. El humano, el espíritu de cada uno. Exactamente, que fue el que lo llevó a ayunar. Vaya. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Ahora, hablabas de Isaías 63:10, muy atinada la escritura, solo que en la versión diferente, acuérdate que las muchas versiones traen muchas cosas, pero en Isaías 63 podemos encontrar exactamente el mejor ejemplo de lo que estabas hablando, tal y como lo dijiste, solo que te lo voy a leer. Dice, sin embargo, ellos se rebelaron, ellos contristaron su Ruach HaKodesh, que es el Espíritu Santo, por lo cual él se volvió su enemigo y él mismo peleó contra ellos. Ok. Entre los 7 espíritus que están en Isaías capítulo 11, verso 2, hay espíritus, y perdónenme porque esta es una forma un poquito dificultosa de enseñar, no quiero poner yo una doctrina que no vayan a entender, porque no estoy poniendo doctrina, la doctrina es Cristo, sino estoy sacando la conclusión del idioma, por lo que lo dice el idioma. Hay, por lo menos, hay un espíritu femenino, que es la Sofía, que es la sabiduría. Está el espíritu de Jehová, que es el número 1, que es el que anduvo en el principio, el que estaba ya en el Génesis 1. Estaba el espíritu de Jehová que estuvo con David cuando le dice, no me quites tu santo espíritu. No le dice tu Ruach HaKodesh, sino tú es el espíritu de Elohim, el espíritu tuyo, o sea... Sí, el espíritu de Jehová. De Jehová, exactamente. Sí. Entonces viene, y luego de eso le dice, bueno, cuando viene Sansón, el espíritu de Dios se apartó de Sansón, pero cuando regresaron las fuerzas, y tuvo las fuerzas para destruir, en este caso, si lo queremos ver como un hecho, el espíritu le dio la fuerza a Sansón para que se matara ahí adentro, cumpliendo la obra de Dios, que es matar a los filisteos. Ahora, con lo de Ananías y Zafira, yo te suplicaría, ya termino, solo quiero abundar en esto, en el capítulo 4, verso 29, perdón, verso 30, de 31, 4:31, dice, cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor. Todos los que habían creído eran de un mismo sentir y de un mismo pensar. O sea, está hablando de gente que tenían el mismo sentir, mismo pensar, que son los del verso 31. Ninguno reclamaba como suyo nada de lo que poseía, sino que todas las cosas las tenían en común. Y los apóstoles daban un testimonio poderoso de la resurrección del Señor Jesús y la gracia de Dios sobreabundada en todos ellos. Verso 34. Y no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían terrenos o casas los vendían y el dinero de lo vendido los llevaban y lo ponían, entre verso 35, en manos de los apóstoles
y este era repartido según las necesidades de cada uno. Ok, aquí hay una situación. ¿Por qué Ananías y Zafira murió? Ananías y Zafira murió por una situación bien simple al final. Y fue porque ellos, cuando el Espíritu Santo los fueron llenos, todos tenían un mismo sentir, dice, y un mismo pensar, pero en otra versión habla, tenían un convenio. El convenio era, y por eso es que Pablo dice, cada quien dé como propuso en su corazón, pero eso es en 2 Corintios 9, y está hablando de la ofrenda, no es de la ofrenda, sino de la contribución, o como le quieran llamar, para los siervos. Entonces, vienen ellos, y ellos tenían ya un convenio, un pacto hecho de que todo lo iban a tener en común. Entonces, cuando ellos faltaron al pacto, no fue que hubo mezquinidad, no. Ellos ya habían creído y estaban llenos del Espíritu Santo. Ahora quiero hacer referencia a Hebreos capítulo 6, verso 4, si no estoy malo, 3. Y dice que es imposible que los que un día gustaron de la llenura del Espíritu Santo, del don celestial, de la buena palabra, sean levantados otra vez. En ese tiempo, el Espíritu Santo, como ahora, porque acuérdate de dos cosas, cuando lo mandan ahí dale a lo de Ananías, dale a lo de Ananías. Ok, cuando Ananías viene, por eso te decía, cuando Ananías viene y ellos vienen y en su corazón faltaron a un pacto que tenían, porque por eso lo dice todo, lo dice en el verso que dije anteriormente. Dice que todos tenían un mismo pensar y un mismo sentir, pero en otra versión dice tenían un mismo pacto y faltaron al pacto. Entonces, al pacto que habían hecho entre todos de que todos lo iban a tener en un mismo sentir. Entonces, de ahí, de que la función del Espíritu Santo es clara según Jesús, no función, sino la obra, porque no dice función, dice la obra. Y la obra dice, primero Jesús dice, os conviene que yo me vaya porque vendrá otro que les va a explicar a las cosas mejor, que ahorita no pueden entenderlas, no las pueden llevar porque no tienen la capacidad de hacerlo. Entonces, él va a venir y los va a convencer de tres cosas. Dice que de pecado, por cuanto todos pecamos. Eso es lo que, como lo dijiste perfectamente, redarguir. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me verán jamás. Es que él nos va, por eso dice en 1 Corintios 12, si no estoy mal, o 13 o 14, pero ahí lo van a buscar. Dice de que nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Amén. Entonces, él nos redarguye de justicia porque yo no vi a Jesús, ni tú lo viste, ni ninguno. Claro, a mí me contaron de Jesús. Entonces él me redarguye a mí de justicia, me convence. Bueno, y la tercera, que es la más importante, que es la que yo miro, que no quiero tampoco andar, ya quiero terminar, y él dice que él viene a convencernos de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. Otra versión no dice juzgado, dice condenado. Ahora, no voy a enfatizar en el último, pero el último es importante, porque cuando tengo yo al Espíritu Santo, yo estoy convencido que el Satán, que no es un nombre, porque el Satán es el malo, por eso dice cuando lo que hablaba el hermano Rolando una vez, que tomó el bocado y se lo metió a la boca y se le metió el Satán. No es que se le haya metido Satanás, porque él ya está condenado, según lo que el Espíritu Santo vino a hacer y a convencerme, según el libro de Juan. Entonces cuando hablamos de eso, el Espíritu Santo viene a convencernos de juicio, de que el que no cumple ya está condenado. Ese es el juicio, de que va a haber un juicio y que va de acuerdo a la doctrina de Cristo. Sí, pero dale a lo del Santo Espíritu y a lo del Espíritu Santo, porque vamos a agarrar varios temas y varios carriles. No, terminar con lo de Ananías y Zafira. Entonces, lo del Espíritu Santo, como lo hablamos al principio, dice que es el Ruach de Elohim. Es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Padre, que es lo que venía a cumplir, ahí sí, una función. Venía a cumplir la función podemos ver, te voy a dar un caso sencillo, bueno, cuando se le apartó a Sansón,
Ya dejó de hacer la voluntad. O Lo ahí mandó mismo es- lo encontrás, ahí mismo lo encontrás en el capítulo 5. Ahí encontrás, es que Jesús vino con los 7 espíritus, ¿verdad? Claro. Ok, vaya. Entonces, vino con el espíritu de Jehová. El 1. Vaya. Entonces, pero aquí lo encontrás nuevamente. En el capítulo 5, en el capítulo 5, verso 9. Míralo, ¿De ahí qué lo me estás encontrás hablando? otra vez. ¿De qué libro? Del 5 de Hechos. Ok, sí, gracias. Ajá, ahí lo encontrás. O sea, así como vino el Señor Jesús con los 7 espíritus, también el Espíritu Santo viene armado, no Es viene que el él. Espíritu Santo son los 7 espíritus de Dios. Por eso te lo dice y reposará sobre él y empieza a Ujú. hablar de los 7 espíritus. Pero- En Apocalipsis, Pero ¿qué capítulo encontrás? 4. Sí, Ajá. pero no nos pasemos a otro libro. Solamente estoy corroborando lo que estás diciendo. Ok. Mira, en el 5, en el 5, 9. en Hechos, capítulo 5, cuando le miente al espíritu, al que tú lo identificas en hebreo como La Kodesh, Ruach algo así. HaKodesh. Va, él es el personal, ¿ok? Él es No, el él es el personal. Espíritu Santo. Sí, por eso, el personal, Ok, el que nos el da a de él, nosotros. el Espíritu Santo. Vaya. Ajá. Pero ahora en el 9 encontrás el que lo acompaña. Uno de los espíritus que acompaña al Espíritu Santo. Espérame, no. Solo te lo voy a leer en Hebreo, el Hechos 5:9. Ya lo tengo aquí, Hechos, ver, dale. capítulo 5, verso 9. Y lo dice de esta manera. Pero Kefá de nuevo le habló y le dijo, entonces, ¿por qué tramaron poner a prueba al Ruach del Adón? Ahí está. Ese Ok. es ese es el que acompaña a Jesús. Ese no es el El Espíritu primero. de Jesús, Ajá. ni es el Espíritu Santo. Ese es el que acompaña, uno de los 7. Uno de los 7, el Ruach Amén. del Señor. Sí, amén. Sí, Ajá. gracias por tu participación. Está bien asentada, bien acertada, bien coordinada. Porque sí quería mencionar yo lo del 5:9, que no es el Espíritu Santo, sino que es un espíritu que lo acompaña, uno de los 7 que acompañó a Jesús. O sea que Ananías y Zafira no le mintieron solamente al Espíritu Santo. También es que ahí habían seres invisibles. Estaba el Espíritu Santo, estaba Satanás y estaba el Espíritu de Jehová, el Espíritu del Señor. Ese Lo que no es pasa el, es de que es lo que yo te no, no decía. es- En los 7 espíritus está el Espíritu de Jehová. Por eso, ahí está. si miramos cuando hablaba de que había uno femenino, que es la sabiduría, Sí, está pero, la inteligencia, sí, pero que es otro no femenino. no nos metamos a ese espíritu porque nos separamos de lo... Y está el de poder, que es uno de los fuertes, ¿verdad? Ajá, sí. No, estamos en el tema, ¿quién mató a Ananías y Zafira? El número 1, el Espíritu de Jehová, que es parte del Espíritu Ahí está. Santo de Dios. Eso era, Exacto. esa era la pregunta. Vale. Ahí está. Sí, tenés razón, pastor. Ahí está. Gracias. Entonces, entonces cada uno de nosotros tenemos que mirar, hermano, que quebrantando ese sentir del capítulo 4, verso 31, de Hechos, nosotros tenemos que mirar que nosotros tenemos que estar bien alineados con el Espíritu Santo, porque es es una manera de decirlo, es el Dios de turno, aunque no son, como le dijera yo, 3 dioses, pero es la manera del Dios único en manifestarse de esta manera en el tiempo de la gracia. ¿Okay? Entonces,
miremos cómo nos alineamos nosotros, porque por eso preguntaba cómo va tu costal, según lo que mencionó el hermano Juan Romeo, ¿ok? ¿Por qué llenó tu corazón? ¿Ok? Satanás. Entonces, ¿cómo va tu costal? Porque nosotros tenemos, estamos obrando también, y en nuestra obra podemos estar haciendo una obra de justicia u obras de la carne. Y ojalá que no llenemos nuestro costal de obras de la carne, de obras injustas, sino de obras de justicia. Porque eso fue lo que pasó con Ananías y Zafira. Llegó el momento en que ya no, llegó al límite, ya no podía pasar, como el Señor dijo, ¿verdad? Me tentaron 10 veces. Si lo tientan una 11ª vez, ya se acaba la gracia para ellos. Se acaba la existencia para ellos. Entonces, a Ananías y Zafira no era primera vez. No era primera vez. Porque si hubiera sido la primera vez que mentían y fallaban al Espíritu Santo, los hubiera redarguido, porque para eso vino, para redarguir de pecado, para convencer de pecado. Y hicimos una pregunta de por qué no los redarguyó. Porque ya no era la primera vez. Ya no tenían el dólar completo. Entonces, a eso queríamos llegar, y no sé cómo miran ustedes el tema, no sé si aprendimos algo. Yo aprendí mucho en esta hora, gracias al hermano Juan Romeo, a Chinchilla, Dios te bendiga. Qué bueno que nos estás acompañando, y bienvenido siempre. Y me gusta que aportes algo. Y así todos los que han participado esta tarde, Dios les bendiga en esta hora. Dios les bendiga en esta hora. Agradecemos el favor de su atención. Siempre busque los temas por YouTube, a nuestros amigos del ministerio, a las iglesias, a Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno. Siempre sintonícennos a través del YouTube. Dios les bendiga, un abrazo para todos y pasen feliz noche. Gracias por tu unción, por tu poder. Aleluya. Gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Te alabo y bendigo tu nombre por siempre. Oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.